Las vidas en las que Jesús y Buda se conocieron. Una historia de poderosos compañeros. Autor Gary R. Renard. Capítulo 7. Gnosticismo. No hay nada bueno ni malo, es el pensamiento humano el que lo hace aparecer así. William Shakespeare, Hamlet. Una noche de invierno, un par de meses después de que comenzaran las conversaciones de este libro, colgué el siguiente mensaje en Facebook, Twitter y en el grupo de Yahoo que trata sobre mis libros y el curso. Poco después lo envié a mi lista de emails. Describía mi experiencia de la noche anterior. Anoche estaba sentado viendo una película que había bajado de Netflix cuando Cindy entró en la habitación. Tenía una expresión muy seria en el rostro. Cindy no suele tener una expresión seria. Su estado de ánimo suele ser ligero como la brisa. Me dijo que tenía una noticia triste, y supe inmediatamente que alguien a quien amábamos había fallecido. La única pregunta era ¿quién? Entonces me dijo que Ken Vapnik había hecho su transición. Me sentí un poco sorprendido, no porque hubiera ocurrido, sino porque hubiera ocurrido tan pronto. Supongo que pensé que tendríamos más tiempo. Me vi con Ken como media docena de veces, incluyendo unos pocos encuentros en privado, e intercambié unas 20 cartas con él, que aún conservo. Sé que voy a estar pensando en él durante mucho tiempo, y que me vendrán cosas que querré compartir con vosotros. De modo que, de momento, solo diré algo sobre la primera vez que le conocí, porque dice mucho sobre el tipo de persona que era. Arten y Pursa me habían guiado para que conociera a Ken y aprendiera todo lo posible de él. No puedo decir que aprendí todo lo posible de él, pero ciertamente aprendí mucho. En junio de 1988 hice un viaje de 10 horas en coche, desde Menastarasco, Nueva York, para asistir a una presentación llamada Tiempo y un curso de milagros. Ken habló unas 10 horas sobre este tema a lo largo del fin de semana, y yo quedé deslumbrado por su brillantez. También pude hablar con él en privado porque yo lo había solicitado y él había consentido. Quería hablarle del libro que estaba escribiendo y de que quería usar muchas citas del curso, pero me aseguraría de dar el debido crédito al curso en un índice. Yo estaba nervioso y Ken lo sabía. Nunca olvidaré lo bondadoso que fue conmigo. Finalmente Ken fue la primera persona que leyó La desaparición del universo. Pero, lo que es más importante, a medida que pasaron los años, a veces le oía decir, sé bondadoso. Sabía por propia experiencia que Ken no se limitaba a decir cosas, las vivía. Era la persona más bondadosa que he conocido nunca, y me inspiraba a ser bondadoso con otros. Por supuesto, hay mucho más que decir sobre la persona que Arten y Pursa describieron como el mejor profesor del curso. Pero, de momento, lo que más me viene es que era una persona muy hermosa que se tomó la molestia de ser bondadosa conmigo cuando no tenía por qué. Cindy y yo unimos nuestras manos anoche, y yo hablé con Ken y le expresé mi gratitud. Sé que ahora mismo se lo está pasando muy bien y que somos nosotros los que todavía tenemos que lidiar con lo que tenemos delante de nuestra nariz. Por fortuna, siempre tendremos los trabajos de Ken para ayudarnos a hacer eso. Te quiero, Ken. En una ocasión, Arten y Pursa me dijeron que cualquier enseñanza espiritual da lugar a distintas escuelas de pensamiento. Esto se debe a que, aunque la verdad es simple, el ego no lo es. En cuanto a estas distintas escuelas, generalmente suele haber una que realmente entiende la enseñanza original y otras que no. Por ejemplo, en el caso del Vedanta no dual, fue Sankara quien lo comprendió bien. En el caso del gnosticismo, fue la escuela de Valentino, así llamada en honor de su fundador, la que realmente comprendió la intención original de las enseñanzas gnósticas, así como buena parte de lo que dijo J. En cuanto a un curso de milagros, es la escuela de Vapnik o la Fundación para un curso de milagros, la que ha comprendido bien el curso. A continuación, ofrezco dos citas fascinantes del trabajo de Valentino, el Evangelio de la Verdad, en las que uno puede ver asombrosos paralelismos entre este Evangelio escrito en torno al año 150 después de Cristo y el curso. Ken Vapnik a veces usaba estas citas en sus enseñanzas. A él le vienen los nombres de cada uno. Quien ha de tener este tipo de conocimiento sabe de dónde viene y a dónde va. Él sabe como aquel que habiéndose emborrachado, ha dejado atrás su borrachera, y habiendo vuelto en sí, ha puesto sus cosas en orden. Él ha traído de vuelta a muchos que estaban en el error. Así, ellos eran ignorantes del Padre, puesto que no le veían.
Como había terror, alteraciones e inestabilidad, duda y división, había muchas ilusiones operando por medio de estos, y había ficciones vacías, como si ellos se hubieran quedado dormidos y tuvieran inquietantes pesadillas. O bien estaban huyendo a algún lugar, o se quedaban sin fuerzas por haber estado persiguiendo a otros, o se dedicaban a golpear, o ellos mismos estaban recibiendo los golpes. De nuevo, a veces era como si la gente los asesinase, aunque no había nadie persiguiéndoles, o ellos mismos estaban matando a sus vecinos, porque habían quedado manchados con su sangre. Cuando los que están pasando por estas cosas despiertan, no ven nada, aunque estaban en medio de todos aquellos disturbios, porque no son nada. Este es el camino de los que han dejado la ignorancia a un lado, como si fuera un sueño, sin darle valor alguno, y tampoco consideran sus obras como cosas sólidas, sino que las dejan atrás como un sueño nocturno. No sabía mucho sobre gnosticismo, pero sabía que quería hablar un poco de él con mis profesores, especialmente porque habían mencionado el Evangelio de Felipe, que en una ocasión me habían recomendado durante una conversación, junto con el Evangelio de María Magdalena. No los había leído. Sabía que el Evangelio de Tomás no era un escrito gnóstico, sino el primer escrito cristiano, aunque no se parecía a la religión que más adelante llegó a ser llamada cristianismo. Algunos eruditos bíblicos modernos creen que puede remontarse a una época tan temprana como el año 50 después de Cristo, siendo anterior a cualquier otro escrito cristiano. Arten y Pursa dirían que es anterior aún. Una noche relativamente fresca en Los Ángeles, Arten y Pursa estaban repentinamente conmigo. Arten empezó a hablar inmediatamente. Bien, hermano. ¿Has tenido tiempo de integrar lo que aprendiste durante nuestra última visita? Parte de ello, pero eran muchas cosas que integrar. Sí, y como volviste a Salem, todavía has tenido más cosas en que pensar. Nota, a finales de julio de 2015 llevé a Cindy al lugar donde nací, Salem, Massachusetts, para darle la oportunidad de ver los lugares que solía frecuentar en la costa norte, especialmente Salem y Beverly, la ciudad en la que pasaba más tiempo. Nos alojamos en el Hawthorne Hotel, un lugar donde a los 22 años solía cantar y tocar la guitarra, primero como solista y después con la popular banda Hush. El hotel está al lado del histórico Salem Common, y enfrente del Museo de las Brujas de Salem. Entramos en el museo para ver y oír una presentación, que era enormemente precisa, sobre los juicios de Salem y la histeria que se desplegó en el lugar en 1692 a 93. Me sentí tan alterado que tuve que perdonar el modo en que la gente proyecta su culpa inconsciente sobre los demás, hasta el punto de ejecutarlos, aunque los acusados no habían hecho nada para merecerlo. Salem significa paz, y me fue imposible pasar por alto la paradoja. Esto también me hizo más consciente de la dinámica de la proyección, y de cómo en realidad la condición humana no ha cambiado mucho en los más de 300 años transcurridos desde entonces. Aparte de este pedazo de la historia que es más bien triste, el viaje fue muy agradable. Actualmente Salem saca todo el partido que puede a las brujas, y es una ciudad elegante y fresca, con la misma vibración espiritual que sentí allí en la década de los 80. Hay una cita que queremos que emplees en algún punto del libro. Es del Evangelio de María Magdalena. Yo le dije: Señor, ¿qué le permite a uno ver una visión? ¿La ves con el alma o con el espíritu? Él respondió y me dijo: uno no ve a través del alma o del espíritu, sino a través de la mente, que está entre estos dos. María Magdalena registró esta cita en la época en que todos estábamos juntos. Esto es lo que significa, en primer lugar, la cita tal como ha sido traducida de los escritos de Nag Hammadi que pregunta: ¿qué le permite a uno ver la visión? Pero debería preguntar: ¿qué le permite a uno ver con visión? Esto es lo que María estaba preguntando a J para beneficio de los que escuchaban. Ella ya sabía la respuesta. El alma, que la mayoría considera muy espiritual, en realidad es una idea de separación, porque es una idea de individualidad o existencia personal. Todo el mundo piensa que tiene un alma individual. No importa si la idea de individualidad incluye un cuerpo o no, separación es separación. Asimismo, en realidad la cita no necesita decir el espíritu, sino solo espíritu. Espíritu es lo único que hay, y es unicidad. De modo que ya se puede ver que en la cita del Evangelio de María tenemos dos ideas, la idea de separación y la idea de unicidad. La razón por la que J dijo: uno no ve a través del alma o el espíritu, sino a través de la mente, que está entre esos dos, es que la función de la mente es elegir.
Usas la mente para elegir o bien la idea de separación, que en el curso está representada principalmente por el cuerpo, pero también por la psique humana, es decir, el alma individual, o eliges el espíritu, que es perfecta unicidad. Aquello que tengas el hábito de elegir es lo que pensarás que es real. Se convertirá en aquello que crees y será lo que te afectará. Puedes ver que J estaba enseñando lo mismo hace 2000 años que lo que enseña ahora a través de un curso de milagros. De hecho, en el curso dice, el término mente se utiliza para representar el principio activo del espíritu, el cual le suministra a este su energía creativa. Activas el espíritu eligiéndolo con la mente. ¿Lo entiendes? Lo entiendo. Por supuesto, hace 2000 años no podía explicar las cosas tal como las explica en el curso, porque nadie le habría entendido y de todos modos la mayoría no le entendía. Supongo que por eso hablaba principalmente en parábolas. Sí, dichos y parábolas. El gnosticismo se hizo popular después de los primeros evangelios de Tomás, María y Felipe, así como de los evangelios posteriores que ves en la Biblia, que siempre estaban siendo cambiados. Actualmente, debido al cristianismo, se cree incorrectamente que los evangelios de Tomás, María y Felipe son gnósticos. De hecho, se consideraba que Felipe venía de la escuela de Valentino, pero no es cierto. La versión original era precristiana y prenóstica. En cualquier caso, como te dijimos mentalmente en una ocasión, Valentino fue el que mejor entendió a J de todos los gnósticos. Valentino nació en Alejandría, donde pudo usar la biblioteca como habían hecho J y sus amigos. ¿Ardió la biblioteca? Sí, hubo diversos incendios que causaron daños de distinto grado, pero una forma de esta biblioteca, llamada Serapeum, sobrevivió hasta 391 después de Cristo aproximadamente. Valentino estableció escuelas, que son conocidas como parte de las escuelas sirio-egipcias de gnosticismo, en Alejandría y Roma en torno a 150 después de Cristo. Allí es donde se escribió el asombroso Evangelio de la Verdad. Valentino había recibido la influencia de un profesor llamado Basílides, que también tenía otras escuelas que eran populares. Además, hubo otros profesores gnósticos, pero no captaron tan bien los principios de J. Las enseñanzas de Valentino fueron las más influyentes de entre las gnósticas hasta finales del siglo IV. A partir de entonces, como hemos mencionado, todos los escritos excepto los evangelios convencionales se volvieron ilegales y fueron borrados del mapa. La razón por la que sacamos todo esto a la luz es que hay un paralelismo entre el gnosticismo y la nueva forma que J da las mismas enseñanzas en un curso de milagros. Algunas personas tienen un don para reconocer lo que decían las enseñanzas originales. Como sabes, en el caso del gnosticismo, fue Valentino. Sus alumnos se sintieron atraídos hacia él, porque reconocieron la verdad de lo que enseñaba. No acudían a él por su personalidad, sino porque podían ver que era no dualista, y resonaban con ello. En el caso del curso, fue Ken Vapnik quien tuvo el don de reconocer lo que éste decía. Y actualmente los estudiantes se sienten atraídos hacia el trabajo de Ken no por su personalidad, sino porque reconocen la verdad de lo que enseñó en su larga y prolífica carrera antes de realizar su transición. El curso es no dualista, y también lo es el trabajo de Ken. El tuyo también lo es, porque tú nos has tenido a nosotros desde el principio. Además, desde la primera vez que nos aparecimos ante ti, también has aprendido de Ken por consejo nuestro. No es accidental que Ken estuviera allí al principio con Ellen Chukman, Bill Tedford y Judy Scutch. Se suponía que era él quien había de enseñar el curso. Los estudiantes más sabios aprenden de él. Otros creen que pueden enseñar el curso mejor, pero no es así. Estos piensan que Ken solo tenía una teoría particular sobre el significado del curso, es decir, su interpretación. Pero la interpretación de Ken no es una teoría. Solo es posible tener una interpretación correcta del curso. El curso dice lo que dice, y Ken enseñó lo que dice mejor que nadie. Quería preguntaros, ¿estaba Ken iluminado? Sí, lo estaba. Ken abandonó la ilusión porque era su momento. Todo el mundo tiene señalado un tiempo y un lugar en los que hará la transición. Eso no cambia cuando te iluminas. El guión está escrito. Si estás iluminado, entonces dejas el cuerpo a un lado por última vez. No es importante que Ken pareciera fallecer en el sueño. Lo importante es cómo miraba el sueño. Al final dijo, no estoy muriendo, porque se dio cuenta de que el cuerpo y la personalidad, que algunos pensaban que eran él, no eran él en absoluto. El cuerpo había perdido todo significado para él, como le ocurrió a J. Y lo mismo le pasó a Bill Tedford, el coescriba del curso. Sabes por Judy que estaba iluminado. Nota, me había hecho muy amigo de Judy Scutch Bitson,
presidenta de la Fundación para la Paz Interior, la editora original del curso, quien, como señaló Pursa, estuvo allí en los orígenes del curso. Según Judy, Bill fue el primero en graduarse del curso. Posteriormente vi vídeos de Bill hablando en la década de los 80 y no contemplé nada que no confirmara lo que Judy decía. Fin de la nota. Es genial que al menos 2 de las 4 personas que estuvieron originalmente en los inicios del curso se iluminaran, y no veo razón para pensar que Judy no lo esté. Sé que a Ellen Schuckman, a pesar de comprender el curso a la perfección, le costaba practicarlo. Pero todas las cosas con respecto a Ken me indicaban que realmente lo aplicaba. Sí, lo hacía. Y nos gusta que tú estés haciendo lo mismo y que estés mejorando cada vez más. Como hemos estado haciendo tanto énfasis en el no dualismo, ¿te gustaría revisar brevemente los 4 pasos de la escalera que conducen al no dualismo puro? Claro. En primer lugar tenemos el dualismo. Este es el dominio de sujeto y objeto, expresado por la física newtoniana. Las cosas parecen estar fuera de ti. Ahí surge la conciencia. Aunque el universo es una proyección, tú no lo sabes. Para tener conciencia, tienes que tener algo más de lo que ser consciente. Eso es separación. Por eso el curso usa la palabra conciencia para describir al espíritu. Es algo que no es lo mismo que la conciencia. El espíritu es unicidad, no hay sujeto y objeto, solo totalidad. Pero, tanto en tu experiencia personal como en la espiritualidad, en el dualismo tienes 2 mundos aparentes, el mundo del ser humano y el mundo de Dios. Ambos parecen ser verdad. A continuación, está el semidualismo. Esta es una condición en la que la mente está comenzando a aceptar que la idea de separación podría no ser cierta. Puedes pensar en el semidualismo como una forma más bondadosa, más amable de dualismo. Por ejemplo, vemos una actitud diferente entre las personas religiosas que están en estado de semidualismo. Pueden empezar a aceptar la idea de que Dios es amor. Junto con lo anterior, aquí surgen preguntas importantes. Por ejemplo, si Dios es amor, ¿puede Él también ser odio? Si Dios es amor perfecto, como dice la Biblia, ¿puede también tener pensamientos imperfectos? Empiezan a surgir preguntas y la conciencia empieza a despertar lentamente en la mente del estudiante espiritual. En consecuencia, es posible que la persona no se sienta tan aislada como las personas que están en estado de dualismo. A propósito, durante el proceso de ascender la escalera, en cualquier momento puedes deslizarte hacia arriba o hacia abajo de una condición a otra. Puede ser un viaje turbulento, aunque a veces será pacífico. Después está el no dualismo. El no dualismo dice que la separación no existe, y que cualquier cosa que parezca estar separada no es real. La proyección es deshecha en tu mente, y tú pasas de estar en una posición de efecto a estar en una posición de causa. Ahora ya no eres el sueño, sino el soñador. Y el sueño no está siendo soñado por nadie más. No hay nadie más. El no dualismo es que no hay 2. Solo hay unicidad, y solo hay una realidad. De modo que de los 2 mundos aparentes, el mundo de la ilusión, que no es verdad, y el mundo de la realidad, que es verdad, solo el mundo de la realidad es verdad, y cualquier cosa que parezca asumir una forma no es verdad. Esto nos lleva al no dualismo puro. La razón por la que es puro es que reconoce a Dios como la única fuente y la única realidad. Sí, puede parecer que hay 2 mundos separados, el mundo de Dios y el mundo del ser humano, pero solo el mundo de Dios es verdadero, y nada más es verdadero. Es raro que una persona sea capaz de reconocer y aceptar esto, porque supone la renuncia a cualquier tipo de identidad personal, sea cuerpo o alma, ahora y para siempre. Sabes que pronto vas a desaparecer en Dios y a asumir la vida superior del espíritu. Tendrás conciencia de la perfecta unicidad, pero no conciencia. Sin embargo, a través de breves vislumbres, aprenderás que la experiencia de la conciencia hace desaparecer la experiencia de la conciencia. Esto hace que el mundo onírico de las ilusiones no tenga ningún significado, excepto en la medida en que pueda ser usado por alguien para regresar a la realidad de Dios. Gracias, Gary, verdadero y breve. Ahora cuéntanos un chiste. De acuerdo. Este es mi chiste más corto. Jesús entra en un hotel y va al mostrador de recepción. Tiene 4 grandes clavos oxidados que lleva con él. Los deja caer sobre el mostrador y dice al tipo que le atiende:
¿Puedes darme acomodo para esta noche? Muy irreverente, a Nadab le gustaría. Volviendo a la no dualidad, los gnósticos usaron la palabra gnosis en un sentido muy similar a como el curso usa la palabra conocimiento. En ambos casos no estamos hablando de conocimiento intelectual ni de impartir información. Estamos hablando de tener la experiencia real de tu perfecta unicidad con Dios. Tú has tenido la experiencia que el curso denomina revelación, ¿cierto? Sí, es lo mismo. En el curso, revelación no significa que se te revele una información especial. Hace referencia a una experiencia tan asombrosa que es literalmente indescriptible, mucho más allá de las palabras. Esa experiencia de la conciencia de la perfecta unicidad hace desaparecer cualquier cosa que este mundo tenga que ofrecer. Te permite probar el sabor de la verdad, que es un estado constante, en lugar de la impermanencia del sueño. ¿Y estás diciendo que algunos gnósticos experimentaron esto mismo, una realidad más allá del velo del universo ilusorio? Absolutamente. Siempre ha habido personas que han experimentado esto. Puede ocurrirle a cualquiera en cualquier momento. Y no tienes que estar avanzado espiritualmente para que esta experiencia te pille por sorpresa. Y digo sorpresa porque generalmente ocurre cuando no te la esperas. De modo que la gente que lea esto no debe perder el tiempo buscándola. Asimismo, si ocurre, no te hace especial. En algunos casos, el Espíritu Santo te ayuda a tener esta experiencia para animarte, para ayudarte a seguir adelante. Además, hay estudiantes muy avanzados que no tendrán esta experiencia en esta vida. Pero, ¿cómo pueden saber que no la han tenido ya en otra vida? No tiene sentido intentar averiguar por qué les ocurre a unos y no a otros. Simplemente entiende que le ocurre a cada mente en un momento u otro. Es como ver un avance de un espectáculo o película que está por llegar. Tienes la sensación de cómo va a acabar siendo tu realidad para siempre, fuera del tiempo. Su aspecto orgásmico es asombroso. Fabricamos nuestras relaciones en este mundo como sustituto de la relación que pensamos que hemos perdido con Dios. Pero el sexo que se vive en este mundo palidece en comparación. Esto se debe a que solo las mentes pueden unirse de manera permanente. En realidad, los cuerpos no pueden unirse, aunque lo intentan. Pero la unión con Dios se produce a través de la mente, que, como has dicho, activa la experiencia del espíritu. El curso describe tu relación con Dios como intensamente personal, y lo es. Los gnósticos atesoraban la experiencia de la gnosis. Para alcanzarla, trataban de recordar que el mundo solo es un sueño, como se lee en el Evangelio de la Verdad. Para ellos, el mundo no había sido creado por Dios sino por un demiurgo, que es el equivalente aproximado de lo que el curso llama ego, y ellos estaban tratando de trascenderlo y volver a la realidad, que en algunas tradiciones gnósticas se llamaba pleroma. Pero los estudiantes a menudo se desanimaban si no tenían la experiencia de la gnosis. Hacer un falso ídolo de la experiencia, y sentirte decepcionado si no te ocurre no te llevará a ninguna parte. Asimismo, muchos gnósticos cometieron el mismo error que comete la mayoría de la gente. Hicieron que el mundo fuera real. Consideraron verdaderas sus ilusiones, de modo que muchos permanecieron en un estado de dualidad, tal como hacen muchos estudiantes del curso. Otro error que cometieron fue el de identificarse con su proyección. Actualmente, a muchos estudiantes espirituales se les enseña a mirar algo del mundo y a decir, yo soy eso. Pero, de hecho, tú no eres eso. Cualquier cosa que veas ahí fuera, en el universo, es un símbolo. Es una proyección, un holograma que simboliza eso que está enterrado en tu mente inconsciente. Aunque una parte de ello simboliza la totalidad, la mayor parte de ello se basa en la separación. Sí, es una representación de lo que está oculto en tu mente, pero no eres tú. Tú no quieres identificarte con ello, lo que quieres es perdonarlo, especialmente si te afecta en algún sentido negativo. Puede parecer noble ser uno con el universo, hasta que recuerdas que no hay universo. Con lo que quieres ser uno es con Dios, que es todo lo que verdaderamente existe. El gnosticismo y sus enseñanzas acabaron siendo una mezcolanza, como todo lo demás. Algunos de los estudiantes estaban realmente dedicados a Dios, y otros no querían tener nada que ver con él. Los sistemas gnósticos no estaban suficientemente desarrollados, aunque Valentino era un genio. Como Lao Tse, vivió la no dualidad, pero le costó mucho conseguir que sus estudiantes hicieran lo mismo. No obstante, muchos de ellos dieron grandes pasos en su camino espiritual y actualmente están estudiando el curso,
preparados para alcanzar la iluminación. El curso les ofrece todo el contexto que necesitan. Si lo examinas con cuidado, como haremos en las últimas visitas de esta serie, verás que el curso no te deja con un montón de preguntas sin responder. Te habla de lo que existía antes de que comenzara el tiempo, que te había sido dado por Dios. Te habla de cómo pareciste llegar aquí, te habla exactamente de lo que puedes hacer al respecto, y también de tu vuelta a casa y de cómo llegar allí. No es que el cielo sea un lugar, es una conciencia a la que tienes que volver a despertar. Y el Espíritu Santo tiene un plan que garantiza que este resultado se producirá para todos. Creo que es frustrante para la gente porque el Espíritu Santo puede ver la totalidad del plan y cómo va a desplegarse. El Espíritu Santo puede ver todo lo que parece haber sucedido o lo que alguna vez sucederá. El curso habla de una cadena eslabonada de perdón, de modo que mi perdón está conectado con el de todos los demás. Pero yo no puedo verla, y el Espíritu Santo sí. ¿Podían verla J, María y Nadab? Sí, cuando lo has perdonado todo y tu mente ha sido sanada completamente por el Espíritu Santo, entonces, por definición, todas las barreras que limitaban el poder de tu mente han quedado deshechas. Ya estás a suficiente altura por encima del campo de batalla, como diría el curso, para ver todo el cuadro. Pero, incluso entonces, mientras parezca que estás en un cuerpo, te enfocarás en desempeñar tu parte en el plan, y tendrás completa fe en el Espíritu Santo. Recuerda, incluso el sujeto llamado J seguía al Espíritu Santo, el Espíritu Santo no le seguía a él. He querido plantearos un par de preguntas que a mí me han planteado otras personas. Mencionasteis que sería posible que un arma nuclear estallase en algún momento en una ciudad importante. ¿Sigue siendo probable? ¿Podéis dar algún detalle? Asimismo, el tipo iraní que mencionasteis en la primera serie de visitas, de quien dijisteis que podría usar armas nucleares contra nosotros, parece haber desaparecido del mapa. ¿Os equivocasteis con respecto a esa predicción? Yo no me equivoqué. Arten se equivocó, pero yo no, es broma. Esto es lo que has de recordar. Si el curso enseña que lo que ves en el mundo es una imagen externa de una condición interna, entonces, si cambias la condición interna, también cambiará la imagen externa. Esto es causa y efecto. La buena nueva es que, gracias al curso, en cuya difusión desempeñas un papel, ha habido tanto perdón y sanación de la mente que el anterior presidente iraní no os va a hacer daño. De acuerdo. ¿Cuáles son las malas noticias? La mala noticia es que el mundo todavía no ha vivido un despertar completo. La condición actual de la mente es de conflicto interno. Así, la mente proyectará sucesos en el sueño que simbolizarán dicho conflicto. Esto hace que no solo sea probable, sino inevitable, que en algún momento una bomba nuclear estalle en alguna ciudad importante. Recuerda, el ego de Miurgo quiere que se produzcan sucesos más grandes y atemorizantes para inducir miedo. El miedo da realidad a lo que ves, y el juicio que resulta de eso mantiene intacta la atesorada proyección del ego. Supongo que no me vas a decir dónde y cuándo. Eso no sería sabio. El gobierno no va a evacuar una gran ciudad porque tú lo digas. De modo que no solo no haría ningún bien, sino que iniciaría todo tipo de presiones y distracciones para ti. En lugar de eso, sigue con tu trabajo. Es como lo que dijimos del 11 de septiembre de 2001. Si los estudiantes del curso no perdonan, ¿quién lo hará? Otra pregunta rápida con relación a la sección sobre salud del último libro. Me dijisteis que usara peróxido de hidrógeno, pH, de grado alimenticio 35% para oxigenar mis células y prevenir o curar todo tipo de enfermedades. Por ejemplo, dijisteis que el cáncer no puede sobrevivir en presencia del oxígeno. Sé que el peróxido de hidrógeno es un tipo de magia, pero también sé que está bien usarlo para ayudar al cuerpo a permitir que la mente lo cure. De modo que seguí las instrucciones que se daban en ese pequeño libro que me recomendasteis, The One Minute Cure. Hice todo el régimen, pero la mayoría de la gente me dice que no puede hacerlo, no pueden tomar tantas gotas del producto. ¿Algún consejo? Sí, el peróxido de hidrógeno sigue siendo eficaz para promover la salud aunque solo tomes 9 o 10 gotas al día en agua destilada. Digamos 5 gotas 2 veces al día en entre 120 y 180 centímetros cúbicos de agua. Asegúrate de que sea agua destilada, porque el peróxido de hidrógeno no combina bien con las impurezas que están presentes en la mayoría de las aguas. Asimismo, manténlo en el frigorífico para que no se malogre ni pierda fuerza. Y mantén el agua fría también, porque hará que el peróxido sepa mejor.
Y asegúrate de que sea el grado alimenticio 35%. Si la gente hace eso cada día, obtendrá todo tipo de beneficios, y no lleva mucho tiempo hacerlo tal como lo hemos descrito aquí. Gracias, estoy muy agradecido. Sabéis, antes dijisteis que este mundo es un engaño. Bueno, estaba leyendo un artículo sobre mi crítico de cine favorito, Roger Ebert, que hizo su transición hace un par de años. El artículo apareció en Patheos Press y fue escrito por Tom Rapsas relatando las palabras de la esposa de Roger, Chaz. Roger no era un hombre particularmente espiritual, lo que hizo que las palabras de su esposa fueran aún más interesantes. Leeré esa parte del artículo. Lo más impresionante para mí fueron los sucesos que ocurrieron en los días previos a la muerte de Roger. Su esposa, Chaz Ebert, nos cuenta que su marido no sabía si podía creer en Dios. Tenía sus dudas. Pero, hacia el final, ocurrió algo realmente interesante. Continuando con sus palabras. Esa semana antes de que Roger falleciera, yo le veía y él decía que había visitado ese otro lugar. Pensé que estaba alucinando. Pensé que le estaban dando demasiada medicación. Pero el día antes de fallecer, me escribió una nota: todo esto es un engaño elaborado. Entonces Chaz preguntó a Roger, ¿qué es un engaño?, pidiendo que lo clarificara un poco más. A continuación, él le dejó claro que estaba hablando de este mundo, de este lugar. Dijo que todo era una ilusión. Pensé que estaba confuso. Pero no estaba confuso. Chaz continuó diciendo que Roger había descrito este otro lugar como algo tan vasto que ni siquiera puedes imaginarlo. De modo que creo que no tienes que estar muy metido en la espiritualidad para darte cuenta de la verdadera naturaleza de este mundo, y descubrir que hay algo mucho más vasto y real que está un poco más allá de él. Pienso que esta es una nota excelente con la que acabar. Las próximas 3 visitas comentaremos algo que confiamos que ayude a los estudiantes a entender, a perseverar y a aplicar el increíble poder de la no dualidad. Como dice un curso de milagros con respecto al estudiante avanzado. Ahora comienza a ver el valor de transferir lo que ha aprendido de unas situaciones a otras. El potencial de lo que ha aprendido es literalmente asombroso, y el Maestro de Dios ha llegado a un punto en su progreso desde el que puede ver que en dicho aprendizaje radica su escape. Te queremos, hermano. Da a Cindy un gran abrazo de nuestra parte. Y con esto desaparecieron en un instante, dejando que intentara entender el posible valor de transferir todo lo que ellos y el curso de J me habían enseñado hasta ese momento. Fin del capítulo 7.